Buenas, mis amados hermanos, les saluda el pastor José Pereda y queremos darle la bienvenida en este día para estudiar el tema que hemos titulado Una verdad inconveniente. Pero bueno, esta es una larga serie escatológica y hoy queremos tocar el tema Te guardaré de la hora de la prueba. Muchos de ustedes me han escrito comentarios y bueno, más o menos me están diciendo, ¿cómo usted piensa que la iglesia va a pasar la tribulación, pastor? Si la Biblia dice que Dios ha prometido que nos iba a guardar de la hora de la prueba. Bueno, en este video y en el siguiente video nosotros vamos a ver este asunto más a fondo. Y entonces quiero animarle que me sigan escribiendo comentarios y cosas. Lo que no queremos que usted se enoje con nosotros y diga, no, este tipo está loco, no lo voy a escuchar más. Bueno, eso sería un error grande de su parte y el perjudicado va a ser usted. Pero bueno, dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Acaso Apocalipsis 3:10 enseña que la iglesia será arrebatada antes del comienzo de la tribulación? Bueno, mis amados, este pasaje es crucial para la postura escatológica de los pretribulacionistas. La palabra pre significa antes, tribulación, antes de la tribulación. Y dicho sea de paso, existen muchas posturas de varios cristianos, pero esta pretribulacional es la más grande, la que tiene más miembros que creen de esta forma. Y es fácil entender por qué es la más grande. ¿Sabe por qué es la más grande? Porque a nadie le gusta sufrir. Y nuestros oídos ya están inclinados a escuchar cuando alguien nos dice, no, 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 no te preocupes, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Entonces, por eso hay tantos cristianos que se van a llevar la sorpresa de sus vidas cuando se encuentren en medio de la tribulación y van a estar quejándose, pero a mí me dijeron que la iglesia no iba a estar en esta tribulación. Bueno, mis amados hermanos, queremos ayudarle para que usted pueda comprender lo que significa este pasaje en Apocalipsis 3:10. Eh, la tribulación, déjeme decirle también, no es un asunto que va a durar 7 años. No, 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 no. En el próximo 2 videos nosotros vamos a entrar en los eventos de esos 7 años y los vamos a dividir en cuatro um, ocurrencias en esa última semana de 7 años. Pero los pretribulacionistas ponen su esperanza de ser arrebatados antes del comienzo de la tribulación en este versículo. Apocalipsis 3:10 dice, y aquí está hablando a la iglesia, la carta que fue enviada a la iglesia en Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, vamos a hablar primero de estas 7 cartas para entrar en el contexto. Primero tenemos que reconocer que estas 7 cartas fueron enviadas a 7 iglesias que existían en Asia en los tiempos en que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Estamos hablando de 7 iglesias reales. Muchos piensan que en estas cartas se puede ver la historia de la época de la iglesia, pero yo no lo creo así. Creo que tuviéramos que distorsionar la interpretación del pasaje para que pegue con la historia de la iglesia. Pero si aceptamos que el libro del Apocalipsis, desde el principio hasta el fin,
es una guía profética futurista. Entonces podemos aceptar que quizás Dios tuvo la intención de dar estas 7 cartas en este libro profético para que nosotros pudiéramos saber la condición de las iglesias en su última etapa antes de la venida del Señor Jesús para arrebatar la iglesia. Por tanto, debemos entender que las características de estas 7 iglesias representan la condición espiritual de las iglesias que estarán en el mundo en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor. Uno puede fácilmente darse cuenta que la iglesia de hoy en día, las iglesias, tienen las mismas características que estas 7 iglesias. Si examinamos cuidadosamente las cartas a estas 7 iglesias, tenemos que darnos cuenta que parece que el Señor les advierte a las 7 iglesias: arrepiéntete porque yo vengo pronto. Y si no te has arrepentido, te voy a agarrar en esa mala condición y te voy a tener que castigar. A mí me parece que el Señor sabía que estas características de estas 7 iglesias en Asia las iban a tener las iglesias en los últimos tiempos, antes de que Él venga para arrebatar a su iglesia. Y si usted, yo doy vuelta aquí, el área de nosotros es solo aquí en el sur de la Florida. Pero yo visito varias iglesias, no voy a mencionar nombres ni nada por el estilo, pero yo me doy cuenta que algunas iglesias que yo visito tienen las mismas características de esta, no todas las características, pero algunas se parecen más a esta, a la otra, y así yo interpreto el pasaje. Ahora, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, allí se encuentran las 7 cartas a las iglesias. Y a casi todas el Señor les dice: arrepiéntete porque yo vengo pronto. Eso me hace creer a mí que estas características las van a tener las iglesias que están en el mundo antes de su venida. Él viene pronto. Arrepiéntete. Fíjese lo que le escribió a la iglesia en Éfeso. No le voy a dar las citas porque son 2 capítulos nada más, capítulo 2 y capítulo 3 en el libro de Apocalipsis. Usted lo debe leer luego después. Ahora, a la iglesia en Éfeso le dice: recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, candelero, algo así, si no te hubieras arrepentido. A la iglesia en Pérgamo el Señor le dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A la iglesia en Tiatira el Señor le escribió: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Se están dando cuenta, mis amados hermanos? Estas características las iban a tener las iglesias antes de la venida de Cristo por la iglesia. Luego tenemos a la iglesia de Sardis, le dijo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, yo creo que esta característica la tienen un sinnúmero de iglesias y de denominaciones. Acerca de la venida de Cristo no tienen idea. No tienen nada, idea. Algunos no les gusta estudiar la escatología. Algunos piensan que es aburrido estudiar la escatología. Otros piensan: no, la gente siempre ha tratado de poner fecha a la venida de Cristo, por tanto yo no me voy a poner a estudiar esas cosas así. Bueno, mis amados hermanos, una lástima. Porque ¿sabe qué? El Señor va a venir sobre ellos como ladrón, porque no saben el tiempo de su venida. No saben.
Ahora, la iglesia de Filadelfia le dijo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, mis amados hermanos, noten la promesa que el Señor le hace a la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El versículo 10 entonces parece es la promesa que Dios le hace a la iglesia de Filadelfia, no a las otras. La interpretación de Reina Valera demanda que la base de guardar a la iglesia de la hora de la prueba sea la fidelidad de la iglesia. De modo que para que la iglesia sea arrebatada, la iglesia tuviera que seguir en fidelidad hasta la venida del Señor. Y yo conozco algunos hermanos amados, tú sabes, yo no quiero criticar a nadie, pero piensan que el Señor solamente se va a llevar a la iglesia fiel, a la iglesia fiel. Bueno, ¿qué iglesia fiel? ¿Qué iglesia es totalmente fiel? Ninguna, ninguna. Así que si dependiera nuestro arrebatamiento, dependiera de nuestra fidelidad, yo creo que nadie sería arrebatado, ninguna iglesia sería arrebatada. Ahora, en ninguna otra parte, escuche bien, del Nuevo Testamento se demanda que la iglesia sea fiel para ser arrebatada. No, 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 no. La promesa de ser arrebatados está sobre la base no de la fidelidad del creyente, sino en el nuevo nacimiento del creyente. Todos los nacidos de nuevo, todos los nacidos de Dios van a ser arrebatados. Ahora, yo sé que ya yo voy a recibir varios comentarios diciendo, a mí me parece que usted está promoviendo la infidelidad. ¿Qué clase de pastor es usted? Bueno, mis amados hermanos, yo no estoy promoviendo la infidelidad. No. Yo creo que todo cristiano debemos de procurar ser fiel y tenemos todo lo que nos hace falta para saber cómo vivir una vida santa y piadosa delante del Señor hasta que Él venga. Pero ¿sabe qué? La promesa de ser arrebatados está sobre la base no de la fidelidad del creyente, sino del nuevo nacimiento del creyente. Ahora, ¿no fueron 7 cartas enviadas a las iglesias allí en Asia? ¿Acaso la iglesia de Éfeso no va a ser arrebatada? ¿Acaso la iglesia en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea tampoco van a ser arrebatadas? ¿Acaso nuestra salvación está basada en nuestra fidelidad o en una promesa de la gracia de Dios? ¿Acaso Dios solamente va a arrebatar a la iglesia en Filadelfia? Yo no puedo creer eso ni por un momento. Hay una sola iglesia de Cristo. Y esa iglesia es compuesta de todos los redimidos, judíos y gentiles, fieles e infieles. El mensaje a estas 7 iglesias nos ayuda a reconocer lo que está deficiente en nosotros y nos dice lo que debemos hacer para corregirlo antes que Cristo venga, porque Él nos dice, he aquí yo vengo pronto, arrepiéntete, corrige lo que está deficiente en tu iglesia. Si no, yo voy a venir pronto y te voy a tener que agarrar fuera de base. Ahora, el término, la hora de la prueba. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra no es la tribulación, amados hermanos. No es la tribulación, sino que es la ira de Dios, descrita por los juicios de las 7 trompetas y de las 7 copas de ira. Permítame decir esto de nuevo, porque quiero que usted lo escuche de nuevo y de nuevo y de nuevo. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra no es la tribulación, sino que es la ira de Dios.
Ahora, entonces, lejos de comprobar que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, el mensaje a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:10 confirma que la iglesia completa, no solo la de Filadelfia, la iglesia completa será arrebatada antes de la ira de Dios. Eso yo lo creo firmemente. Ahora, recuerden la promesa que Dios le da a la iglesia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 9 y 10. Fíjate, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no ha puesto a la iglesia para recibir su ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nunca fuimos prometidos de que no íbamos a sufrir tribulación. Fuimos prometidos que no íbamos a sufrir la ira de Dios, pero tribulación sí. Lea conmigo Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 4, fíjate lo que dice. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. O sea, la iglesia en Tesalónica, una de las iglesias que Pablo le habló más para corregir los errores que ellos tenían acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Ellos estaban sufriendo tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, Pablo dice, esa es la razón por la cual Dios nos tiene a nosotros en el mundo, para que padezcamos tribulación y la soportemos como un cristiano fiel, nunca abandonando nuestra fe y nuestros compromisos con el Señor. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulación. La iglesia del primer siglo estaba sobreavisada de que ellos iban a tener que pasar tribulación. Yo no sé cómo se nos ocurre a nosotros decir que no, el Señor no quiere que la iglesia sufra tribulación. Entonces le va a tener que pedir perdón a las iglesias, no solo del primer siglo, pero de todos los siglos, que hermanos en Cristo que han sufrido tribulación y muerte aún, mis amados hermanos. Ahora, la ira de Dios no vamos a sufrir, porque tenemos esa promesa en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 9 y 10, que nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahora, en este estudio de este pasaje aquí en Apocalipsis 3:10, solo nos falta examinar la frase los que moran en la tierra o los moradores de la tierra. Pero bueno, vamos a dividir este estudio en dos partes y en la segunda parte es donde vamos a mirar esta expresión, los que moran en la tierra, los moradores de la tierra. Porque sabe que en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a estudiar cada vez que se encuentra esa expresión en el libro de Apocalipsis y vamos a ver que siempre es una referencia a los inconversos, nunca se aplica a los cristianos. Así que le espero con el favor de Dios. El día de mañana vamos a grabar esa segunda parte. Que el Señor les bendiga muy ricamente.